Recordamos el lema que nos habla de los sueños de Dios, ¿no? Tener los propios sueños de Dios, soñar con sus sueños. Y estos días de la novena decíamos que veníamos hablando de la oración. Y cuando escuchamos primera lectura del profeta Jeremías, que le dice: Señor, no sé hablar, soy demasiado joven. Y ahí en el diálogo con el Señor, Jeremías escucha esto: no digas soy demasiado joven, yo te enviaré, el aliento. También Jesús, cuando antes de este evangelio que leímos, viene del desierto, donde lo llevó el Espíritu, de ser tentado. Porque la oración, si tiene una característica en la fe cristiana por lo menos, es que es lucha. A la oración, para mantenerla, para crecer, para madurar, hay que lucharla. Lucharlo un poco con esto que decíamos ayer, ¿se acuerdan? Estas tres fuerzas que hay en nosotros: lo que viene de Dios, lo que viene del mal espíritu y lo que viene de uno mismo también, la historia de cada uno. Pero ¿por qué la oración es una lucha en este discernimiento que uno hace y estas fuerzas? Porque la lucha de la oración es que el Señor, cuando yo me pongo en contacto con Él, me va a confrontar con la verdad de lo que yo soy. Nosotros en el seminario y después como sacerdotes también, y capaz que algunos de ustedes, ¿no?, hemos hecho retiros de silencio, retiros ignacianos. En retiro de silencio no queda otra que encontrarte con vos mismo y con Dios, porque nadie te habla, si no me parece medio loco hablando por ahí. Y en ese encuentro, del que no te podés escapar, uno se siente confrontado. Y entra como en una lucha ahí entre estas fuerzas, para descubrir esa verdad propia, la verdad propia de cada uno, mirarse uno mismo, encontrarse, aceptarse como uno es, con los errores, mirarse un poco con la mirada de Dios. Esa lucha podríamos decir, la conversión personal de cada uno, es una verdad mía a la que yo me enfrento. Pero también la oración nos confronta con otra verdad, que es la verdad de Dios, y es una verdad incómoda. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios me invita a algo, desde lo que yo soy, a dar un pasito de crecimiento, a ir a rezar un poquito más, a criticar un poquito menos, a bajar un poquito mi carácter. Cuando Dios me va invitando, me confronta y me desinstala, ¿no? Me incomoda, porque tengo que salir de mi estructura mental, salir de mi lugar cómodo, de mi zona de confort, dicen ahora, ¿no? Pero ustedes saben que la verdad más incómoda de Dios, llamativamente uno podría decir, será que Dios nos pide tantas cosas y es duro y es estricto el Señor. La verdad más incómoda de Dios es reconocer la infinita, inabarcable y gratuita misericordia que tiene Dios con nosotros. Esto es lo que no entienden los que primero escuchaban con gusto a Jesús en la sinagoga. Al poquito tiempo, ¿qué le están haciendo? Lo quieren tirar abajo un acantilado. Fíjense, primero lo escuchan cómo habla, lee Isaías y dice que todos los ojos están fijos en Jesús. Pero ¿qué les dice Jesús que les hace cambiar rotundamente de actitud a la gente que estaba ahí, que eran encima de su aldea, ¿no es cierto?, de su lugar? En la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado, dice San Lucas, detalla, ¿no? Ahí es donde Jesús lo rechazan. Porque ¿qué les dice Jesús? Con otros ejemplos le dice: hoy se acaba de cumplir esta escritura de Isaías, porque fíjense, dice Jesús, lo traducimos coloquialmente, que había muchas viudas cuando vino aquella hambre, pero el profeta fue a una extranjera en el país de Sidón, a Naamán, otro caso, que era un sirio, nada que ver con la fe de Israel. ¿Qué les está diciendo Jesús? Dios viene para todos. El pueblo se creía el elegido, era el elegido, pero se creía que era el único en contra de los otros.
Y Jesús viene a traer una noticia de totalidad, de una misericordia que abarca a todos. Dirá el Papa Francisco, donde entran todos en ese abrazo de Dios. La misericordia es para los de afuera de Israel, por eso lo quieren tirar al acantilado a Jesús. La misericordia es para los que no se la merecen. Porque si yo pienso que me merezco que Dios me perdone, estoy en un problema, porque el perdón es gratuito. No puedo pagarle a Dios, no tengo forma de pagarle a Dios cuando yo me mando alguna. Solamente porque Él dio a su Hijo Jesús su sangre es como yo recibo ese perdón. Por eso la misericordia es para nosotros el camino para vivir según Dios. Decíamos en el Salmo, cantábamos en el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La voluntad de Dios tiene que ver con esto, con la misericordia, con el amor infinito de Dios que perdona. La misericordia es el sueño de Dios. A esto quería llegar, ¿no? Disculpen que me voy a alargar un poquito hoy, pero me parece muy importante esto, porque hay un libro muy bonito de un teólogo, Karl Rahner, que dice que el nombre más adecuado para llamarlo a Dios es misericordia. Porque el sueño de Dios es que su misericordia llegue a todos lados. Es que la misericordia de Dios quiere que reine más el amor, incluso más que la justicia. Vieron que nosotros somos muy justicieros. Enseguidita, como yo creo que estoy haciendo bien o más o menos bien las cosas, mi ojo entra a ver dónde está el error. Y es muy fácil juzgar mal, porque uno no puede juzgar bien, uno no, tiene que juzgar mal, porque encima mi ojo está a veces afilado para ese lado, ¿no? Y enseguida cuando veo un error, antes de ver el mío, veo el del otro. ¿Vieron? Es una tentación muy grande esa, la tenemos todos. Pero si yo experimentara cada vez más cuántas veces el Señor me perdona, cuántas veces me tiene misericordia, cuántas veces me espera, yo ni me animaría a juzgar si fuera consciente de eso. ¿Cómo voy a juzgar yo que Dios me ha perdonado tanto? El sueño de Dios es que comprendamos cuán grande es su amor. Todo retiro, por lo menos actualmente, incluso los de San Ignacio, comienzan, principio y fundamento, se llama la primera parte, comienzan reconociendo el amor inmenso de Dios. Por ahí empieza la fe. No empieza porque me equivoqué ni que se equivocó el otro, empieza por reconocer que hay un Dios inmerecidamente que me ama y me perdona. La justicia, que tanto nosotros por ahí decimos no es justo esto, lo otro, está debajo, está supeditada al amor de Dios. Por eso están los mártires. Ningún mártir fueron justos con él. Justamente es mártir porque murió por algo bueno, por Jesús, por la fe. ¿Dónde está la justicia ahí? Es que en realidad es la justicia de Dios la que ven los mártires, que es el amor hasta dar la sangre, ¿no? La justicia que Dios hizo con nosotros, frente a todos los errores que pueden haber tenido en esa época y los que seguimos teniendo nosotros, la justicia de Dios, ¿cuál es? ¿Cómo hace justicia Dios? Manda a su Hijo a la cruz. Esa es la justicia de Dios. Por eso la justicia en Dios se iguala a su misericordia. Dicen muchos salmos, dicen, te enojas, Señor, con esta generación, pero perdonas por 1000 generaciones, como diciendo, es mucho más grande. Por eso, el sueño de Dios es que nosotros nos convenzamos con convicción en el corazón de que el único camino es el amor. Si nosotros queremos transformar algo en la vida, tenemos que convencernos cada vez más que es poniendo más amor en las cosas que hacemos, más misericordia. Y yo sé que muchas veces todos sufrimos porque hay cosas que las consideramos y quizás son injustas para con nosotros,
hay cosas que por ahí nos hacen mal, otros que nos hacen mal, otros que nos hacen mal, que nos dañan, pero el Señor, si dijéramos, si Dios pensara de la forma que nosotros, ya nos hubiera dejado por otra, hubiera creado otra cosa, creo yo, no sé, pero el camino que el Señor Jesús viene a proponernos, por eso la verdad más incómoda es esta, este es el sueño de Dios, es que nosotros nos animemos a amar más, nos animemos a poner en juego ese amor. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Porque soy fuerte? ¿Porque yo me animo? No, porque si yo experimento la gracia de Dios que me desborda, que me perdona y que Él es mi seguridad, no le tengo miedo a nada. Es la fe de los mártires. Ustedes me podrían decir, Padre, eso es re ideal. Hay un himno de la liturgia de las horas que dice: martirio es el dolor de cada día si en Cristo y con amor es aceptado. No hace falta que yo me mate literalmente, pero capaz que puedo morir a varias cosas mías por el bien del proyecto, del sueño que tiene Dios para la humanidad. Dios quiere hacer un mundo más humano, más lindo de ser, digno de ser vivido. Y nosotros como cristianos somos, como decíamos, las características del amor. Somos los que tenemos que primerear, no tenemos que esperar que venga otro, tenemos que empezar nosotros. Aunque ya hayamos empezado, tenemos que jugárnosla si creemos en Jesús y que Él nos protege y que Él está y que nos acompaña. Tengo que animarme a perdonar de una vez, a dejar de lado mis rencores y dejar de abrazarme esos rencores como si me sirvieran para algo. Tengo que animarme a soltar en el amor de Dios que todo lo puede y todo lo transforma. Cuando vino Juan Pablo II a la Jornada Mundial de la Juventud, en la que yo todavía no existía, pero he visto y escuchado y he visto videos, decía una frase por la cual en Buenos Aires lo aplaudieron. Era polaco, ¿se acuerdan? Así que hablaba medio atravesado y decía, después de un hermoso discurso: el amor vence siempre. El amor vence siempre, decía Juan, como 3 veces lo repitió, porque estaba convencido de eso. Este es el sueño de Dios. Es un sueño de amor concreto que se va haciendo en la medida que mi corazón se abre a la gracia de Dios. No tanto por méritos propios, yo colaboro en realidad con lo que Dios va haciendo en mí, y yo mientras más me abro, más amor tengo capacidad de dar. Y si yo me animo y me entrego, cada vez Dios me va pidiendo un poquito más y vaya a saber hasta dónde llega. Porque en las manos de Dios todo se multiplica. Pidámosle, como decíamos, ¿no? El lema de hoy: Señor, ayúdanos a querer soñar esos sueños, a aceptar ese sueño hermoso que tenés para nuestra humanidad, aunque nos cueste, aunque muchas veces no nos salga, aunque tengamos que confesarnos varias veces, pero seguir apostando por el amor, por la misericordia, por el perdón, que son todas sinónimos, podríamos decir, en Dios. Pidámosle a la Virgen, Madre de la Misericordia. Ella estuvo a los pies de la cruz mientras veía morir a su hijo, comprendiendo no sé hasta dónde, pero amando con un corazón de madre inmenso. Pidámosle a la Virgen que nos regale la gracia de vivir este sueño que Dios nos propone.